Amén. Mi amado, pueden tomar asientos. Damos gracias al Señor. Un poquito. Agradecemos al Señor, amén, por un año más. Amén. Un tiempo más, al cual Dios, como decía mi esposa, agregarle más de todo lo que ha dicho es repetir lo mismo. Porque la verdad que esa es la visión, el proyecto de Dios. Que este 2026 seamos desafiados a poder compartir nuestra fe. Y hoy vamos a hablar una palabra que Dios trataba con mi corazón con respecto a lo que es el quebrantamiento. ¿Cuántos han escuchado eso a través de la palabra, lo que es el quebrantamiento? Muchos cuando hablamos de quebrantamiento nos imaginamos lo peor. Quebrantamiento, somos quebrantados, somos abatidos, somos como vencidos. A veces lo tomamos como la actitud, pero naturalmente el hombre, cuando habla de quebrantamiento, habla de que su orgullo es quebrantado y roto. Habla que el hombre, cuando habla de quebrantamiento, el hombre natural sin Dios, habla de quebrantamiento y habla de un hombre que se desestabiliza, una mujer desestabilizada emocionalmente y espiritualmente. Perdón, está apagado. Si no tuviese el micrófono igual, error mío. Habla de una mujer desestabilizada, un hombre desestabilizado, porque el quebrantamiento sin Dios representa la caída del orgullo del hombre. El quebrantamiento sin Dios representa una humillación del cual el hombre no puede levantarse. De que ninguna persona quiere perder su posición, sea estatus social, sea posición económica, sea un lugar o donde se haya, o todo lo que haya construido con sus manos. Muchas veces decimos, no puedo renunciar a eso. Dios no me puede quitar eso. Y el hombre natural muchas veces no se acerca a Dios, primero por un punto fundamental. La Biblia lo describe, es que el hombre no se acerca porque el hombre ama más la oscuridad que la luz, ama las tinieblas más que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean descubiertas, sino que cuando venimos a Dios con nuestras tinieblas, con nuestros pecados ocultos, porque todo pecado es tiniebla, nosotros nos encontramos en una disyuntiva, que cuando Dios venimos a la luz, somos expuestos y somos leídos por Dios. Cuando venimos a la luz, ya no en las oscuridades podemos ocultar los defectos que tenemos, que son nuestros pecados. En la oscuridad podemos esconder muchas cosas y podemos pasar de la vista de todo el mundo. Pero cuando venimos a la luz verdadera, somos alumbrados por Dios, por su palabra. Cuando su Espíritu Santo viene a nosotros y llega a nuestro corazón, ahí nos encontramos con que Dios empieza a revelar nuestro corazón. Empieza a desnudarnos, si lo podemos así decir, nuestro corazón. No, el Señor no nos mira de afuera hacia adentro, sino Dios comienza a mirar de nuestro interior hacia afuera, porque la verdadera transformación de un hombre y una mujer en Dios se transforma desde adentro hacia afuera. Dios cambia la calamidad del pecado, lo arranca, extirpa de nosotros esa condenación que había, y Él pone su presencia y da a su Hijo en nuestras vidas a través de su Espíritu, y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando tenemos una vida nueva en Jesús, la transformación se produce desde adentro, de lo más profundo del alma, hacia afuera, y afuera manifestamos la evidencia de algo nuevo que está fluyendo en nuestro interior. Por eso es que no podemos por nuestras fuerzas querer tener cambio y transformación. ¿Podemos cambiar de hábito? Claro que sí. ¿Podemos dejar hábitos malos? Claro que sí. ¿Podemos cambiar de vestimenta? Claro que sí. ¿Podemos cambiar quizás de forma de hablar? Claro que sí. Pero la transformación que Dios exige es de adentro hacia afuera, porque yo puedo cambiarlo para la gente, porque todo lo que cambiamos para que nos vean y nos respeten, o armamos una estructura social, o decir yo quiero armar una imagen, todo eso está sostenido por nuestro propio ego, está sostenido por nuestra carne, y nos va a ser difícil poder sostenernos día tras día, o quizás podemos llevar toda una vida de esa actitud, pero el verdadero cambio no es que cambie de vestimenta, que dejes esto, dejes lo otro. Si bien todo es bueno, dejar vicios, dejar conducta, dejar actitudes, todo es bueno. Es bueno, es productivo, pero ¿podemos cambiar de actitud? Sí, pero muchas veces quizás no hemos sido transformados de verdad. Porque el hombre natural, cuando es transformado por Dios, una nueva naturaleza consigo mismo lleva a la vida, porque tenemos al dador de la vida en nuestro corazón, y donde hay vida hay fructificación. Diga conmigo, fructificación. Cuando
alguien que cambia de hábitos, de conducta, que ya no sale más un fin de semana para hacer sus fechorías, pero se decide congregar un fin de semana, cambia de ropa, cambia de forma de hablar, de vestir, deja muchos vicios, pero la persona es infructífera. Y ahora vamos a hablar sobre ese tema. Te vas a dar cuenta que la transformación fue cultural, religiosa, pero no fue un cambio de una nueva vida y naturaleza. Y ojo con eso, mis amados, porque ¿podemos tomar una cultura cristiana? Claro que sí. ¿Podemos caminar en una cultura cristiana? Claro que sí. Pero nuestra transformación debe ser tan profunda y radical por dentro que automáticamente explota hacia afuera y se expresa la verdad de Cristo. Amén. He visto durante estos últimos 30 años dentro del cuerpo de Cristo, caminando en la fe, personas que son buenas, qué buen hermano, qué buena hermana, está siempre, está servicial, pero nunca ha podido expresar a Cristo. Vos lo ves siempre el hermano así, no crece. Y Dios nos desafía en este 2026 que si vamos a poner en alto el estandarte de Cristo, pondremos en alto la corona del Rey de Gloria, pondremos en alto la verdad y la revelación de la palabra de Dios, debe ser a través de una evidencia empírica. ¿Qué quiere decir? Una evidencia observable que brota desde adentro hacia afuera en nuestro interior y es expresado al mundo de que Cristo vive en nosotros, porque el mundo espera la manifestación de los hijos de gloria. No está esperando conducta religiosa, manifestación de poder de los hijos de gloria. Amén. Por eso, mini, vamos a Juan capítulo 12, verso 24. Hoy, ahora va a entender por qué titulé este mensaje. El quebrantamiento que Dios hace con nuestra vida no es un quebrantamiento para rompernos y quitarnos, sino nos rompe porque todo lo que hemos construido por nuestra fuerza nos sirve. Si el Señor no construye, en vano trabaja lo que edifica y construye en sí mismo. El quebrantamiento, y ahora vamos a entender por qué hablamos de quebrantamiento. Pero el título del mensaje no dice quebrantamiento, si bien es la necesidad de ser quebrantado, que es ser tratados por Dios y transformados, como un alfarero. Alguien conoce lo que es el alfarero. Como un alfarero trabaja en su rueda, gira el barro, somos moldeados porque somos como barro, hermano, del alfarero, y somos armados, tomamos forma, pero hay impureza. Entonces el Señor tiene que agarrar, romper esa vasija que estaba haciendo, porque estaba haciendo, o eso que estaba hablando, tratando de hacer el Señor, no podía por las impurezas, y tiene que limpiarnos. El quebrantamiento ayuda a que el hombre y la mujer saque la cáscara. Diga conmigo, saque la cáscara. Y ahora me entendés por qué le digo, saca la cáscara. Decirle a tu hermano, tenés que salir de la cáscara. Mira que te vamos a decir, tenés que salir de la cáscara. Y ahora vamos a entender por qué. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda. Pero si muere, lleva poco fruto. Mucho fruto, claro que sí. Están atentos, mucho fruto. Y esto es lo que Jesús dijo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto, diga conmigo, principio del reino. Jesús marcó un principio del reino, porque el reino de Dios requiere morir. El reino de los cielos requiere morir. Mira que está hablando, tenés que morir, te decía. Puse por título a este mensaje: si no mueres, no hay fruto. El principio del reino. Repita conmigo: si no mueres, no hay fruto. Este es el principio del reino. Y para que esto suceda necesitamos quebrantamientos. Es parte de la predicación de la serie El quebrantamiento del creyente para ser transformado. Un creyente que no es quebrantado no puede ser transformado. Un creyente que no... Todos somos una semilla. Mira que tal vez si eres una semilla. Todos somos semilla. Pero escuche esto, cuando el Señor hablaba y hacía una analogía, una comparación de esto, siempre el Señor hablaba con ejemplos. Porque la semilla de trigo es muy pequeñita, hasta insignificante, pero es productiva
porque con ella se sustenta todas las necesidades básicas y elementales del hombre. Diga conmigo, si yo no muero, yo estoy aislado del cuerpo de Cristo. Wow, esto es fuerte. Si yo no muero, estoy aislado del cuerpo de Cristo. Ahora, la diferencia de estar aislado del cuerpo de Cristo, ¿lo veo acá en la congregación? No, porque acá nos juntamos, celebramos, cantamos a Dios juntos, nos visitamos, no lo vas a notar acá. El problema está cuando lleguemos a la realidad de la zaranda o el aventador que el Señor limpiará la era al final de los tiempos, y nos daremos cuenta que el trigo no ha fructificado, que el trigo no ha crecido, que no somos un fruto, hemos sido una simple semilla sin fructificación. Y que nos vamos a dar cuenta en el final cuando el Señor diga: nunca te conocí. Pero Señor, en tu nombre, nunca te conocí. Porque nunca fuiste parte de mis campos de la fructificación. Porque todo aquel que era mío me pertenecía, moría y fructificaba. Dios nos compara con un grano de trigo, que ese grano de trigo tiene que caer en tierra. Podemos estar toda en la misma tierra, sí, pero si no salimos del cascarón, porque el trigo tiene que comenzar a romperse, a podrirse, salir de la cáscara, y la semilla que tiene esa cáscara, lo interior es una semilla potencial. Diga conmigo, soy un potencial. Pero ese potencial puede llegar a estar truncado si no muere la semilla. No sé si me está entendiendo lo que les quiero decir. La semilla puede tirar muchas semillas, pero si esa semilla no se pudre o muere en el proceso de germinación, todo el que hemos hecho un germinador, vemos que la semilla empieza a podrirse por fuera y empieza a abrirse, y de su interior sale un brote de vida que va a formar un árbol, una plantita, un árbol, y ese árbol va a traer fructificación y va a dar más semilla y va a ser más productivo. Por eso es que es necesario que en estos 2026 la iglesia entienda que Dios nos llama a ser productivo, pero no en la carne, sino en el espíritu. ¿Cuántos entienden? Jesús no habla, sino habla ley espiritual del reino. Diga conmigo, ley espiritual del reino. Mi amado, la semilla, escuche esto, no es para ser conservada. Las semillas guardadas no sirven. Mira que te hablo de decir, la semilla guardada no sirve. La semilla sirve en tierra. Porque te podés comer la semilla, pero si no multiplicas, vas a tener necesidad y escasez. Es un principio natural de la tierra. Y ese principio espiritual es que si no mueres, nunca fructificarás y nunca podrás sostener a tu familia. Ese es otro problema. Y estoy hablándolo de modo introductorio porque todavía no arranqué el mensaje. Porque como papás, ¿qué hacemos? Como padres de familia, ¿qué hacemos? Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que rendirnos y ser quebrantarnos delante de su presencia. Dios tiene que romperme. Yo a veces tiene que desaparecer esa semilla natural que era Andrés, porque todo lo que hay por fuera, lo de Andrés no sirve. Lo que tienes por fuera, papá, esposo de familia, no sirve. Tu naturaleza, tu carcasa, todo lo que alimenta. ¿Sabe que el quebrantamiento es romper los designios y las obras de la carne para que una naturaleza distinta y diferente, poderosa, con un potencial de vida y de transformación, surja de tu interior, revelando la persona de Cristo y el carácter y su obra en ti? ¿Sí o no? No podemos expresar si el hombre no muere, no se niega a sí mismo. Y vamos a ver 4 puntos donde muchas veces nosotros somos truncados o el propósito. Escuche esto, Dios tiene, y quiero que lo repita conmigo y se lo diga al que está al lado atrás. Dios tiene un propósito grande. Y Él nos incluye en ese propósito, que es llevar frutos, donde Dios debe ser glorificado en todo. Y en esa individualidad de personas que tenemos en carácter, en forma de pensar, de actuar, de andar, de caminar, en esa individualidad donde Él nos incluye en ese propósito de Él, Dios incluye el fluir de nuestra vida
porque nuestra vida es como un caudal, un río que fluye. Y Dios nos invita a poder vivir en su propósito, pero dentro de ese propósito hay añadiduras de tiempo, de recursos, hay añadidura de momentos, tiempos, temporadas. Una vida, eso se llama vida. Dios interviene en tu vida metiéndote en su propósito. Dios interviene en tu familia metiéndote en su propósito. Pero el tema está que Dios, cuando viene a nuestras vidas y nos quiere incluir en su propósito, porque somos parte de Él, porque somos vida en Cristo Jesús, somos nueva criatura en Él nos incluye en Él y necesitamos morir y negarnos para que Juan el Bautista dijo: es necesario de que yo mengüe y que Jesús crezca. Pablo dijo lo siguiente: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si me vas a mirar, tenés que ver la vida de Cristo revelada en mí, en lo privado, en lo público, en lo social. Amén, sí, Señor. No digo sin defecto, digo la vida de Cristo. Sí, Señor. No digo con perfección, digo caminando con aquel que es perfecto, que es Cristo. Entonces, cuando Dios nos incluye en ese potencial, que nosotros todos somos potenciales. Mira que está hablando así de tú tienes potencia, tienes vida dentro de ti, eres potencial. Pueden pasar 4 cosas, y escuche esto. Primero, que Cristo desea revelar lo que podemos llegar a ser. El primer propósito de Dios a través de esta palabra le decía a sus discípulos: si ustedes no mueren, nunca van a conocer a dónde yo les quiero llevar dentro de mi propósito. Los voy a llevar, y en el transcurso de su vida y su caminar con tu familia van a caminar en un propósito, digámoslo para que se entienda mejor, paralelo. O como muchas veces nos gusta decir, Dios tiene un propósito conmigo. Si bien no tiene un propósito individual como persona, algo único y especial, sino que Él comparte su propósito y te hace parte y tiene un plan contigo, tiene un plan con tu familia, con tu vida en particular. Y ese plan donde Dios te lleva, quiere que puedas tú ver y entender hasta dónde Dios te puede llevar. Y eso es lo que no pensamos, mis amados, dentro de la congregación. Venimos, nos congregamos, me hace bien, necesito oración, que Dios me supla lo básico, lo necesario, que no me falte pan, no me falte trabajo, que mis hijos salud, todo, y vamos por eso, y está bueno, no está mal, está bueno. Pero si vamos únicamente con eso, nos vamos a encontrar que no vamos a entender a dónde Dios nos va a llevar. No vamos a entender, porque hay un potencial, y ese potencial nunca será expandido y nunca vas a conocer qué es lo que tú puedes hacer puesto en las manos de Dios. Muchos creyentes no saben lo que Dios puede hacer con su vida. ¿Por qué Dios no me usa? Porque nunca te has muerto, porque todo aquel que muere automáticamente comienza a tener vida, y la vida es la transformación del Espíritu, y el Espíritu Santo obra y manifiesta en dones, talentos y capacidades dentro de su obra. Por eso es que mucha gente pasa años sin conocer lo que Dios podría haber hecho con ellos. Por eso que cuando hablamos de Cristo, hablamos del modelo perfecto de vida, ¿sí o no? Pero también del creyente. ¿Quiénes podemos ser? Cuando hablamos de Cristo y queremos expresar a Cristo, no expresar a Cristo, hablar de las virtudes de Jesús. Hasta los poetas hablan de las virtudes de Cristo sin haberle conocido, ni siquiera haber sido parte de Él. Hasta los filósofos hablan de Cristo, pero nosotros pensamos que solo hablar de Cristo nos hace parte, sino que tenemos que hablar de Cristo porque ser la conducta y sentir lo que sentían los discípulos de la iglesia primitiva, lo que sentía la iglesia primitiva, porque no podemos dejar de hablar y testificar lo que hemos visto y oído, lo que hemos vivido. No podemos. Cristo tiene que ser una realidad el hombre con nosotros. Por eso cuando hablamos de una vida plena, permítame, no lo hago en modo de crítica, lo hago en modo expositivo de ejemplo para que entendamos la idea. Cuando yo soy cristiano y testifico lo que se hizo en la campaña del 85, del 90 y hablo de las cosas viejas pasadas, contame algo nuevo. ¿Qué hizo Cristo esta semana? No, porque la campaña del 85 y
Yo creo que muchos hemos escuchado personas que se han quedado con la campaña del 85, se han quedado con viejas épocas y hablan de lo antiguo. Fue glorioso. Pero lo que Dios hizo con Moisés, por ejemplo, no es lo mismo que hizo con Josué. Josué tuvo un testimonio propio. Por ejemplo, le doy. Lo que Dios hizo con otros hombres de Dios, lo hizo con otros profetas después. Tenemos que tener algo para testificar hoy. Si hay plenitud y vida y fructificación, tiene que haber la vida de Cristo, el testimonio de Cristo, la obra, y cosas nuevas tiene que estar haciendo Dios día tras día en tu persona. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Es bueno contar lo que un día fue, pero yo tengo que saber. Dime, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu casa, en tu familia, en tu hogar? ¿Cómo Dios te está usando en el ministerio? ¿Cómo Dios te está usando con la gente? ¿Cómo estás expresando a Cristo? ¿Cómo Dios te está asombrando? No todo el que cree vive lo que cree, por ejemplo. ¿Sí o no? No, sin embargo, no todo el que cree vive lo que cree. Muchos conocen a Cristo, pero no mueren con Cristo. Creen, pero no se rinden. Mira que está al lado, tenés que rendirte. Tenés que rendirte. Porque todos creemos en lo mismo, pero no se rinden. La única manera de la rendición, del quebrantamiento, de que Cristo puede revelar quién podemos llegar a ser en Él, es si nos rendimos. Yo no puedo servirle al lado del orgullo, del egocentrismo, de la vanidad, de los celos, de la envidia, de la altivez. Yo tengo que servir a Cristo del lado del Espíritu, escuchando lo que Él me habla y qué me direcciona a poder hacer. Es de la única manera. Por eso es que muchos creemos, pero es como tener una semilla guardada en un granero que nunca fructificará. ¿Saben? Joven fui y he envejecido. Y ahí dice el proverbista, y no he hallado contentamiento en ninguno de mis días. ¿Y saben por qué esta palabra surge dentro de Proverbios? ¿Saben por qué? Joven fui y he envejecido. Cuando fuiste joven tenías fuerzas. Envejeciste, tus fuerzas se perdieron. Tu tiempo pasó, decir conmigo, se le pasó el tiempo. A mí me está pasando el tiempo. Y todavía no voy por el equipo al mitad del sermón. Se me pasó el tiempo. Hay temporadas, digo amigo, hay temporadas. Y Dios te está dando oportunidad muchas veces de expresar al Señor y que seas parte, porque el tiempo se te acaba y debes entender que tu vida es como las aguas de un río. Irás a un río, encontrarás unas aguas, te bañarás en esas aguas, irás de aquí al otro día, a meses o años más adelante, y el río, el lugar será el mismo, pero las aguas nunca serán las mismas. Podrás intentarlo cuando eres joven, tendrás la fuerza y el potencial, pero será tarde cuando quieras intentarlo y tus días y tu fuerza se te acabe y hayas dicho, pero Señor, no encontré propósito en mi vida. Y este hombre decía, joven fui y envejecido y no hallé contentamiento porque no logró cumplir su propósito. Diga conmigo, frustración. Porque donde no hay rendición, hay frustración. Mira que tal lado, si no te rendiste, frustraste. Porque nunca vamos a conocer hasta dónde Dios nos puede llevar si no somos capaces y dejamos que Él nos lleve. ¿Sí o no? Le doy un puntito más y vamos a hacer la segunda parte. Escuche esto, la semilla que no muere, dice la palabra, queda sola. Y cuando la palabra dice queda sola, queda sin propósito, sin fructificación. Y es triste eso, porque es frustrante. Vivir una vida donde vamos a quedar solos, vamos aislados del cuerpo de Cristo, aunque estaremos, como dijimos, en el cuerpo de Cristo, pero en la realidad cuando llegue el Señor nos dirá, no eres parte de esto. Nunca lo fuiste. Y si realmente hay cristianos que lo fueron, pero nunca fructificaron. Hay cristianos que lo fueron y nunca fructificaron. Esto podemos asociarlo, a ver, que me viene a la mente, podemos asociarlo para ir redondeando la predicación. Cuando Jesús habla una parábola y dice que como un señor que se va muy lejos, un viaje muy largo, pero decide confiarle por sus capacidades a cada uno talentos según la virtud, la capacidad que tiene. A uno que más confiaba y tenía virtud y capacidad le dio 5 talentos.
Al otro le dio 2 talentos porque tenía virtud y capacidad, pero inferior al primero. Al último le dice, para no ser injusto, dice que le dio un talento. Le dio un talento, era una moneda, supongamos, imagínense una monedas. Y le da eso al que menos virtud tenía, porque por justicia, para ser justo, le dio un talento. Porque Dios nunca te va a exigir nada sin haberte dado algo en la cual Él tenga que pedirte cuentas. Dios nunca te va a pedir cuentas de algo que nunca te dio. Mira que tal lado decirle, Dios nunca te va a pedir cuentas de algo que nunca tuviste. Dios te va a pedir cuentas de lo que te ha entregado, sea mucho o sea poco. Así es. Aleluya. Ahora dice la parábola, que no vamos a abordarla, pero sí la vamos a mencionar. Dice que el que tuvo 5 talentos fue diligente por la virtud y las capacidades, lo multiplicó, hizo los negocios y multiplicó otros 5 talentos. El que tuvo 2 hizo lo mismo, fue diligente, como hablaba mi esposa, en la diligencia, multiplicó. Pero el que tuvo 1 que recibió por justicia, ¿para qué? Para este señor no ser injusto, sino que le dio algo a la cual comenzar a tener virtud. Decirle que está al lado de Dios a veces te da poco para que empieces a tener virtud. No, en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. No pretendas lo mucho si no puedes con lo poco. Entonces Dios le dio a ese, y cuando vio a ese que le dio poco, que no tenía capacidad, tenía su capacidad de poder multiplicarlo, pero no quiso porque le pareció poco o injusto lo que Dios le entregó. Como muchas veces nosotros decimos, ¿qué Dios me va a usar a mí? Como Moisés, yo no sé hablar, soy tartamudo. Jeremías decía, yo soy un niño, ¿qué puedo hablar? Y muchos tenemos excusas en nuestra vida y no nos rendimos al Señor, porque cuando rendimos al Señor representa, diga conmigo, compromiso, responsabilidades, y tenemos que rendir cuenta. Y no nos gusta eso, nos gusta. La carne no le gusta, pero el hombre y la mujer espiritual lo entiende y lo toma y lo cree y lo acepta. Porque la nueva naturaleza y la mente de Cristo obrando en la persona transformada entiende lo que Dios le ha puesto en las manos y lo que le ha delegado hacer. Así es. Una mente carnal no entiende cosas del Espíritu, pero la mente del Espíritu entiende la obra y el reino de Dios. Una semilla que muere y nace en la nueva naturaleza, comprende que su naturaleza es crecer, fructificar y ser abundante. Multiplicación. Pero aquel que no muere en tierra, no se saca la cáscara, no muere y no fructifica, solo queda como una semilla aislada, sola, tirada, mirando como otros crecen, pero ellos todavía están cavilando y dudando en sus corazones si le van a darle corazón a Jesús, este culto o el de hace 20 años que Dios te lo está pidiendo, o lo hará más adelante, o quizás nunca lo haga. Por eso, cierro con esto. ¿Jesús es claro o no es claro en la palabra? Amén. Si el grano no muere, queda solo. No dice que se pierde, escuche conmigo, no dice que se pierde. Porque podés estar dentro de la fe, pero nunca fructificando. Y eso va a depender mucho de tus galardones, pero también al futuro, pero también va a depender de que termines tus días y termines quizás siendo hombre y mujer, salvo, pero con un corazón amargado. Porque nunca dijiste, ¿qué podría haber hecho Dios con mi vida? ¿Acaso la vida se resumió en mi vida en trabajar, renegar, comer, dormir, criar hijos? Hacer esto y se resumió ahí nomás. Y me cansé y después seguí criando nietos hasta que me morí. La vida fue eso, Señor. Esa es la vida que venimos a hacer. Somos un ciclo de reciclaje. Somos personas que venimos a la tierra para cumplir un ciclo cerrado. Nacemos, somos niños, somos adolescentes, somos adultos, trabajamos, tenemos responsabilidades, formamos familia, formamos los hijos, los criamos, somos viejos, criamos nietos, mantenemos, llegó el punto, te morís. Cerró el ciclo. ¿Acaso somos simplemente un círculo de reciclaje en esta tierra? ¿O somos propósito en medio de ese círculo? Ese círculo de la vida no lo podemos evitar, pero tenemos que hacer que eso tenga sentido. Mira que está hablando así, tenés que hacer que tu vida tenga sentido. Tiene que tener sentido tu vida, mi hermano.
En el transcurso de ese tiempo, esa rueda que te queda, que es un tiempo de vida, tenés que ver cómo llevas mucho fruto en el Señor. Porque cada vez que lleve fruto, cada vez que testifique, cada vez que hable, cada vez que expreses a Cristo, cada vez que haga la obra de Dios, o Dios te lleve al ministerio o lo que fuese, o quizás nunca vas al ministerio, pero vas a ganar alma, vas a sentirte pleno y con vida. Porque cuando tienes propósito, cobra sentido tu existencia. ¿Sí o no? Cobra sentido tu existencia. Cierro con esto. La semilla guardada mantiene su forma, pero pierde su propósito, ¿sí o no? Así también el creyente que no se niega a sí mismo. Conserva su fe, pero no da fruto. Conserva su vida, pero no cumple su llamado. Conserva promesas, pero sin manifestación. Tenés que negarte, tenés que tomar la cruz. Tenés que tomar decisiones, de negarte, tenés que tomar decisiones de dejar de lado muchas cosas, porque aquel que es llamado por Dios y lo comprende de todo se abstiene para agradar a aquel que le llamó. Muchas veces sacrificarás horas de sueño, sacrificarás tiempo, sacrificarás horas orando, buscando, estando en la presencia de Dios. Y cuando muchos se divierten, tú estarás glorificando a Dios, tú estarás buscando la presencia de Dios, buscando los secretos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Estarás el oído presto al llamado del cielo que te hable, o estarás tu oído puesto en las cosas que suenan fuerte, en lo terrenal? Si tu oído izquierdo está en lo terrenal, vivirás para lo terrenal y tu propósito será un ciclo cerrado. Pero si escuchas la voz del Señor y entiendes que te niegas a sí mismo y te sometes, oye la voz del amado, ahí encontrarás sentido y propósito. La Biblia dice que fuimos creados para gloria y honra y alabanza de su nombre. En ese transcurso de la vida, Dios te quiere usar, Dios quiere hacer algo importante contigo, quiere transformarte, y no seas el mismo, sino que cambie tu vida por completo, sino que la vida de Jesús habite en ti. Amén. Seguimos la segunda parte de la semana. Amén. Gloria a Dios.